Bueno, vamos a hablar ahora de la depresión posparto o de esa tristeza que les da a algunas de las madres después de tener los bebés, y para eso vamos a estar con la doctora Paloma Carvajalino. Ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en trastornos emocionales y dependencia emocional. Paloma además es magíster en psicología de la Universidad del Bosque y es entrenadora de habilidades de gestión emocional y asesora de crianza enfocada en gestión de emociones, y siempre está en sus redes sociales educando. Paloma, bienvenida nuevamente a Salud y Algo Más. Hola, Caro, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos. Bueno, pues Paloma, queremos comenzar preguntándole pues lo básico. ¿Cómo hace uno para saber que está en una depresión posparto y que esa tristeza después de tener el bebé no es la melancolía de que quedamos con unos kilitos de más o que no sentimos que tenemos el mismo cuerpo? ¿Cómo identificamos qué es la depresión posparto? Bueno, la depresión posparto es bien complicada, digamos que al principio de identificar, porque las mujeres tenemos en las 2 primeras semanas posparto, solemos sufrir de una cosa que se llaman los famosos baby blues, que es como un proceso de adaptación y de ajuste donde aparece una sensación de nostalgia, de tristeza intensa, pero que al final digamos que no afecta de ninguna manera la funcionalidad de la vida de la persona. Luego de eso es que aparece ya lo que nosotros llamamos la depresión posparto, que se espera que aparezca más o menos al mes de estar en un posparto o en una situación donde acabamos de tener un bebé. ¿Qué es la depresión posparto? Es una alteración del estado de ánimo que tiene que ver con un cambio químico que existe en el cuerpo, que existe a nivel cerebral y que afecta la forma en la que yo me comporto y me desarrollo en mi día a día. O sea, afecta mi funcionalidad, lo que nosotros llamamos el ABC, que son las actividades básicas cotidianas, y que además digamos que tiene 3 componentes puntuales que nos ayudan a identificarla como una depresión. Paloma, ¿quiénes o cuáles mujeres son más propensas a tener una depresión posparto? ¿O en general son todas? ¿O quiénes podrían ser las personas que más puedan sufrirla? Todas, absolutamente todas las mujeres somos propensas y no estamos exentas de sufrir de una depresión posparto. Todas las mujeres tenemos, obviamente hay unos factores fundamentales que hacen que haya una predisposición, pero te estoy hablando que 1 de cada 10 mujeres suele padecer o va a padecer de depresión posparto. Yo quiero saber, bueno, yo estoy embarazada, vamos a hacer el cuento. Es un cuento, ¿no? No quiero que piense que es real. Pero bueno, listo, hagamos de cuenta. Por favor, no se infarten. Sí, por favor. Yo quiero imaginarme, listo, entonces yo estoy embarazada. Desde algún momento del embarazo, ya puedo empezar a previsualizar que voy a ser una madre con dicha condición, o definitivamente es hasta que nace el bebé que yo puedo ser diagnosticada. Digamos que pueden haber factores que podrían hacerte sospechar de que vas a sufrir de pronto de esta condición, pero digamos que no hay algo que realmente te diga de manera muy clara y sin errores que vas a padecerlo. Hay antecedentes como por ejemplo que hayas sufrido, que tengas historial de temas emocionales y psiquiátricos o psicológicos antes del embarazo, que de pronto, estés atravesando por una situación personal importante, un duelo, una pérdida, un cambio de país, que de pronto estés atravesando un divorcio. O sea, hay situaciones que pueden predisponerte, pero no hay algo así rotundo que diga, si me pasa esto, es, mejor dicho, innegable que yo vaya a sufrir de depresión posparto. No. Paloma, ¿cómo podemos apoyarnos entre nosotras mismas para evitar ese tipo de cosas? ¿A quién debemos recurrir? ¿A nuestro esposo, a nuestra mamá? Pues además de claramente un psicólogo o un psiquiatra. Pues justamente en el libro que yo escribí, SOS Depresión Posparto, hablo de ese tema y es lo importante que es involucrar a la pareja, al cónyuge y a la familia en el proceso que existe no solamente posparto, sino prenatal de alguna manera, ¿sí? Entonces, la información yo creo que es la mejor manera en la que nosotros podemos apoyarnos o apoyar a la otra persona, y no podemos olvidar, por ejemplo, que el papá también puede estar predispuesto a sufrir de una depresión posparto, solo que se presenta de maneras muy diferentes.
diferentes, pero sin duda alguna la mejor manera es, yo digo que hay una pregunta que no falla nunca cuando hay ese tipo de situaciones y es ¿cómo puedo ayudar? Porque muchas veces la forma de pronto en la que yo quiero la que quisiera que me ayudaran a mí es la forma en la que yo voy a ayudar a alguien y posiblemente no sea el tipo de ayuda que esa persona necesita. Entonces, la pregunta obligada siempre es ¿cómo puedo ayudar? Y brindar ese espacio para que la persona se sienta cómoda de pedir esa ayuda, porque no es fácil. Hay otra cosa que también a mí me surge la duda. Cuando uno habla de la palabra depresión, muchas psicólogos, psiquiatras, disculpe, porque son los psiquiatras los que medican, muchos psiquiatras medican, pero en el caso de que una mujer que acaba de tener un bebé, está lactando y está en todo este cambio hormonal, ¿a ellas también se les medica, Paloma? Sí, hay algunas ocasiones en que la situación, digamos, a nivel emocional se vuelve tan complicada o tan, digamos que invivible, por decirlo de alguna forma muy coloquial, para la mamá, para la familia, que puede incluso afectar el bienestar de esa mamá, de ese bebé y de ese entorno, que se toma la decisión de trabajar con medicación psiquiátrica, como tú lo acabas de decir, medica el psiquiatra y nosotros los psicólogos lo que hacemos es acompañamiento terapéutico del proceso posterior a o de la mano del psiquiatra. Paloma, usted que es psicóloga y que ha tratado estos temas, ¿cuál es el síntoma más común con el que le llegan las mamás a usted? ¿Cuál es el que le dicen, mire, estoy sintiendo esto, y realmente usted empieza a identificar que de pronto ese es el síntoma más común de todas las mamás? Mira, el síntoma más común que yo creo que tienen las mamás y de los que más se quejan es siempre llegan es con, mira, tengo cambios de ánimo súper fuertes o estoy supremamente irritable. Ese es uno. Y otro que más o menos se da en la pelea con el top número uno del síntoma tiene que ver con el sentimiento de culpabilidad y el desinterés por cualquier cosa en la cotidianidad, incluyendo a ese bebé. Es que, mire, eso, ay, menos mal lo anunció, porque yo se lo estaba diciendo a Camila al comienzo del programa, menos mal lo dijo Paloma, porque mire, tuve 2 amigas muy cercanas que estaban en su depresión posparto y a mí lo que más me llamó la atención es que no querían ver al bebé, aborrecían al bebé. Una de ellas me decía, quítamelo. Y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo así que quítame el bebé? Pues en mi ignorancia, yo tenía 20 y pico de añitos, yo decía, pero ¿cómo hago? Le tengo el bebé, ¿qué tal que después me agreda? ¿Cómo me lo llevo? Manejar esa situación? Exacto. Sí. Mira, eso pasa con mucha frecuencia y es importante aclarar, Caro, y me encanta el ejemplo que pones porque pasa tal cual como tú lo estás narrando, o que lo desatienden o que no le prestan atención y de alguna manera parte de lo que ocurre es, pues, importantísimo que sepan las mamás que no es algo que ellas hagan conscientemente, porque después trabajar la culpa con las mamás cuando han sufrido esas situaciones es bien complicado, pues no sentirse culpables es casi que imposible, pero en ese caso es importante que sepan que uno no es algo que ellas intencionalmente hagan, o sea, que sea un comportamiento que deciden tener, sino es algo que químicamente no pueden controlar, ¿sí? Esto no es un tema de que la mamá decide tener esta actitud con el niño, sino que químicamente es como si se bloqueara el vínculo que naturalmente se crea a la hora de tenerlo. Y una forma de manejarlo es primero entendiendo eso, o sea, si yo soy el compañero o la compañera que está en ese proceso, si soy la abuela, si soy incluso una amiga como eras tú, lo más importante es no juzgar y no señalar pero cómo no lo vas a querer, es tu hijo, primero eso, y segundo, dar el espacio que la persona necesita, es decir, puedo de pronto traer a alguien que ayude en el cuidado de ese bebé, puedo encargarme yo de las labores que se consideran más tediosas, mientras la mamá transita por el proceso, se busca ayuda y se empieza a manejar, porque el problema de la depresión posparto es que si no se maneja a tiempo y si no se aborda a tiempo, Caro y Cami, es que a futuro se vuelve una depresión grave o crónica que ya va a ser más difícil poder abordar y manejar. ¿Qué tan importante es la comida, la alimentación después del embarazo y también en el ciclo de no llegar a tener una depresión posparto?
Bueno, yo creo que ahí la opinión más grande no la puede dejar Caro, pero sin duda alguna tiene juega un papel muy importante tener una dieta balanceada, y no estoy hablando de una dieta de restricciones, sino una alimentación más consciente. Hay muchos alimentos que nos ayudan con el estado de ánimo, que nos ayudan a manejar los procesos ansiosos, los procesos depresivos, y eso al final nosotros estamos buscando que se vuelva un proceso de manejo interdisciplinario. Entonces, muchas veces vamos a requerir de pronto del médico funcional, de la nutricionista, del ginecólogo, la psicóloga o el psicólogo, la psiquiatra o el psiquiatra si es necesario. Entonces, yo sí creo que aporta y ayuda mucho. Bueno, Paloma, mire, yo acá le tengo otro ejemplo que me llama mucho la atención de las madres con depresión postparto. La madre con depresión postparto, y también lo he visto en una de mis pacientes, yo veo que muchas de ellas duran de 2 a 3 semanas en la crisis tremenda, pero ya después eso se va suavizando. Quiero saber si es de casualidad, que eso es lo que yo he visto, o si en realidad ese es el periodo y si se supera. Sí, mira, el periodo que acabas de describir es lo que nosotros llamamos, o los famosos baby blues, que es un periodo corto de unas de 2 a 3 semanas como mucho, en el que las mujeres entran como lo decimos, como en un estado, para que me entiendan más fácil, como de tristeza, de nostalgia, como de remembranza de lo que era, o de entender que miércoles la vida cambió. Y estoy en otra situación completamente diferente ahora, de entender que tengo una personita a cargo mío, pero ese proceso, o lo normal, es que ese proceso no dure más de 2 a 3 semanas. Si ese proceso dura más de ese tiempo, ya podríamos llegar a pensar en que hay algo más a nivel químico que podría estar afectando el proceso de estados de ánimo de la paciente como tal, o de la mamá. Paloma, en estos procesos de depresión postparto, pues lógicamente hay también una carga emocional de ver cómo cambia el cuerpo de uno, la llegada de un nuevo bebé a la vida de uno, y lógicamente, así como muchas mujeres utilizan faja o utilizan algún tipo de dieta que creo que se llama la dieta, que son los siguientes 40 días después de tener la bebé o el bebé, quisiera preguntarle si la alimentación de alguna manera incide en tratar de apaciguar, o que esa depresión postparto no sea tan fuerte, por lo que usted sabe que al consumir tanto azúcar o carbohidrato podría verse afectado el estado de ánimo. Sí, claro, como habíamos mencionado ahorita hace un rato, efectivamente la alimentación, y tú lo sabes mejor que nadie, claro, que la alimentación es un proceso que ayuda o que favorece o no ciertos procesos a nivel emocional, que al final son químicos que se producen en nuestro cuerpo, porque realmente los estados de ánimo son alteraciones químicas que se dan producto de una situación que ocurre, o de un estímulo que estamos viviendo, que estamos presenciando, que está apareciendo, y que hace que nosotros respondamos de cierta manera. Así que, sin duda alguna, digamos que cuidar lo que comemos, tener una alimentación más consciente, más sana, eso va a hacer que nosotros posiblemente tengamos un estado de ánimo un poco más estable, pero que obviamente, sin duda, pues vamos a requerir, si esto se complejiza o se alarga, pues un apoyo adicional. Por eso creo que el trabajo interdisciplinar es fundamental en este tipo de procesos. Paloma, yo sí quiero que le deje un mensaje a todas las oyentes y a los oyentes para que se atrevan o se arriesguen a buscar ayuda, porque muchas veces pasar por esos capítulos solo y también arriesgarse a buscar ayuda, pues no es tan fácil. ¿Qué decirles de pronto a esas mamás o a esos papás que en este momento están viviendo una depresión y que no saben qué camino coger, no saben qué camino tomar? Yo creo que lo primero que les diría es que sin salud mental no hay salud. Lamentablemente, si no cuidamos y estamos atentos de nuestro bienestar psicoemocional, va a ser muy difícil que realmente tengamos una funcionalidad adecuada y sana, en equilibrio en nuestro día a día. Creo que lo primero es eso, y adicional a eso les diría y les recordaría que la salud mental
ya no deberíamos tratarla como un tabú, que hay que normalizar el buscar ayuda. Hay cosas, situaciones que se nos salen de la capacidad de controlarlo y de manejarlo, y que sin duda alguna la depresión posparto no es, o la depresión en general, no es un tema de actitud, es una situación médica que amerita cuidado y atención de manera oportuna. Paloma, otra cosa, antes de despedirla. Mi pregunta aquí viene que si yo tuve, por ejemplo, depresión posparto con mi primer chiquito, el segundo que nazca, ¿yo estoy ya destinada a la depresión posparto? ¿Hago de cuenta, pues ya es como un destino, o puede que no? No necesariamente es algo que te vaya a predisponer, así como pudiste de pronto no haber tenido en el primero, pero en el segundo sí. No es algo que, o sea, podría, digamos, que ser un antecedente importante, que creo que es un tema a tener en cuenta, a estar alerta, a ver las señales de alarma, pero que no es algo que sin duda alguna vaya a sufrir. Hay muchas mujeres que a veces deciden no tener un segundo hijo, o que lo piensan mucho porque tuvieron de pronto una depresión posparto difícil, un posparto complicado, y sí quiero dejarles el mensaje, y me parece extraordinaria la pregunta que haces, de que recuerden que no es una condición que está directamente relacionada, es decir, no por el hecho de que yo la sufra en este primer embarazo, la vaya a padecer en el siguiente o en el siguiente. Puede ser simplemente algo de un cambio químico que afectó, que se manejó y simplemente se evolucionó. Mira, aquí nos escribe un oyente. Acerca del tema, tuve una experiencia muy desagradable. Estando a dieta, llegó una familiar a visitarme. Yo estaba alimentando a mi hijo y tosió. Entonces, ese familiar dijo que el bebé se iba a ahogar y que efectivamente uno que ella conocía se había muerto así. De ahí para adelante tuve una angustia terrible que me hizo hasta cambiar de la casa de ciudad con tal de estar acompañada permanentemente con mi esposo porque mi hijo pensé que se iba a morir. ¿Existe alguna relación entre el síndrome de muerte súbita y la depresión posparto? No necesariamente. Yo creo que aquí lo que hay que hacer, como digo yo siempre, es acallar a las voces externas, poner límites a los opinólogos, pero sin duda alguna no tiene una relación. La muerte súbita es un tema y una condición médica que lamentablemente sufren algunos neonatos, pero que no necesariamente tiene que ver con que la mamá esté padeciendo de una depresión posparto. ¿Qué pasa? Que ese puede ser un agravante para la mamá. Me refiero que esa angustia que sufre, ese miedo, podría ser algo que estimulara más o que promoviera la forma en la que podría aparecer una depresión en la mamá, de pronto basada en el miedo, pero no tiene una relación directa. Bueno, Paloma, queremos agradecerle por haber estado aquí en Salud. Y algo más. Primero que todo, repítanos el nombre de su libro, porque es de depresión posparto. Y segundo, ¿dónde pueden preguntarle a ustedes las personas en redes sociales o contactarlas si tienen alguna duda? A ustedes y a ti, como siempre, Caro, por la invitación. Para mí es un placer. Mi libro se llama SOS Depresión Posparto, y ustedes saben que en mis redes sociales, @psicóloga Paloma Carvajalino, siempre estoy entregándoles información y compartiendo con ustedes datos desde la perspectiva psicológica. Gracias.